Ahora, postres. Postres. Alfajor con manjar blanco. 4 tazas de harina sin preparar Nicolini, 6 cucharadas de azúcar molida, ralladura de un limón, 1,5 taza de margarina, 2 tazas de manjar blanco, azúcar molida. Cernir la harina con el azúcar, incorporar la margarina con la ayuda de mezclador, agregar la ralladura. Amasar primero porciones pequeñas. Esta masa es difícil de unir para luego amasar todo bien. Formar redondelas de 25 centímetros de diámetro, pincharlas con un tenedor y acomodarlas en latas de hornear. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit hasta que doren ligeramente. Retirar, enfriar y unir con el manjar blanco. Espolvorear con azúcar molida. Alfajorcitos de miel. Medio kilo de harina preparada Nicolini, 3 cucharadas de azúcar molida, un cuarto de kilo de manteca vegetal, 6 cucharadas de leche, miel de chancaca espesa para unir los alfajores. Cernir la harina con el azúcar, incorporar la manteca. Cuando esté granulado, añadir la leche y amasar lo suficiente para unir. Estirar la masa en una mesa enharinada, cortar redondelas y acomodar en una lata. Hornear en 160 grados centígrados o 375 Fahrenheit hasta que doren ligeramente. Retirar, enfriar y unir con miel. Arroz con leche. 3 tazas de agua, una raja de canela grande, un trocito de cáscara de naranja, una pizca de sal, una taza de arroz, una lata grande de leche evaporada, medio tarro de leche condensada grande, vainilla y canela molida. Poner en agua Poner el agua en una cacerola con la cáscara de naranja, canela y sal. Cuando rompe el hervor, agregar el arroz bien lavado, tapar la olla y dejar hervir a fuego lento hasta que seque. Añadir las leches moviendo constantemente hasta que tome punto. Vaciar en una dulcera y espolvorear con canela. Arroz zambito. Media taza de arroz, 1,5 taza de agua, 6 gramos de anís, 6 granos de 6 granitos de anís, 4 granos de clavo de olor, 2 cucharadas de coco rallado, 2 cucharadas de nueces picadas, 2 cucharadas de pasas, un cuarto de kilo de chancaca, sal, una raja de canela molida. Poner el agua en una cacerola, anís, canela, clavo de olor. Cuando rompe el hervor, añadir el arroz. Cocer a fuego lento hasta que esté bien sancochado. Hervir la chancaca con agua hervir la chancaca con agua que la cubra y cuando espese unir con el arroz, frutas secas y tomar punto. Vaciar en una dulcera y espolvorear con canela molida. Bizcochitos. Un cuarto de taza de harina sin preparar Nicolini, 1,5 cucharadita de polvo de hornear, 3 cuartos de taza de margarina. Una taza de azúcar, 4 huevos, 50 gramos de frutas confitadas, ralladura de un limón, batir la margarina, añadir gradualmente el azúcar, luego los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición. Servir la harina con el polvo de hornear, agregar a lo anterior igualmente las frutas, cernir la harina con el polvo de hornear, agregar a lo anterior igualmente las frutas, mezclar bien,
Engrasar moldecitos individuales, vaciar lo preparado, hornear en 175 grados centígrados, 350 Fahrenheit, por más o menos media hora. Bizcocho económico. 1,5 tazas de harina sin preparar Nicolini, media taza de chuño, 3 cucharaditas de polvo de hornear, una taza de margarina, menos una cucharada, 125 gramos de pasas, 125 gramos de nueces picadas, media taza de leche, 6 huevos, 2 cucharadas de miel de chancaca, 3/4 tazas de azúcar. Batir la margarina, agregarle poco a poco el azúcar, luego la miel, los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición. Agregar los ingredientes secos cernidos, alternando con la leche y al último las frutas enharinadas. Engrasar y enharinar un molde de 25 centímetros de diámetro. Vaciar la mezcla y hornear en 175 grados centígrados, 350 Fahrenheit, por 3/4 de hora. Bizcocho inglés. 2 tazas de harina sin preparar Nicolini, 2 cucharaditas de polvo de hornear, una taza de azúcar molida, 1/3 de taza de margarina, 2 huevos, 1/3 de taza de leche, media cucharadita de vainilla, media cucharadita de ralladura de limón, media cucharadita de jugo de limón, 1/4 de kilo de pasas. Cernir los ingredientes secos, añadir la margarina fraccionando con un tenedor, luego los huevos. Batir bien hasta que la mezcla esté unida, agregar la leche, vainilla y limón y finalmente las pasas. Batir bien hasta que la mezcla esté unida, agregar la leche, vainilla y limón, finalmente las pasas. Engrasar un molde alargado de 25 centímetros, enharinarlo, vaciar la mezcla y hornear en 110 grados centígrados o 325 Fahrenheit por 1 hora. Retirar, entibiar, desmoldar. Bizcochuelo de naranja. 2 tazas de harina sin preparar Nicolini, 2 cucharaditas de polvo de hornear, una pizca de sal, 4 huevos, una taza de azúcar, 3/4 de taza de jugo de naranja, hoja redonda. Batir las yemas con la mitad del azúcar hasta que estén bien espesas. Añadir el jugo y ralladura de naranja. Cernir los ingredientes secos. Batir las claras hasta que estén espumosas. Agregar la otra mitad del azúcar. Unir las claras con las yemas de harina. Engrasar solo el fondo de un molde de 23 centímetros de diámetro. Vaciar la preparación. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit por 45 minutos. Retirar, entibiar, desmoldar. Bizcocho de plátano. Bizcocho de plátano. 2 tazas de harina sin preparar Nicolini, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 1/4 de cucharadita de bicarbonato de soda, media cucharadita de vainilla, media taza de leche, media taza de margarina, 1 1/3 de taza de azúcar, 1 1/3 de taza de azúcar, 3 huevos, una taza de puré de plátano. Batir la margarina, agregar el azúcar, huevos uno por uno, batiendo bien después de cada adición. Unir la vainilla, puré, ingredientes secos, cernidos, alternando con la leche. Engrasar un molde alargado de 25 centímetros. Vaciar la mezcla. Hornear por 1 hora en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit. Retirar, entibiar, desmoldar. Bizcochuelo Tatianov. Bizcochuelo. 6 huevos. Una taza de azúcar. 3/4 de taza de harina sin preparar Nicolini. Media taza de cocoa.
un cuarto de cucharadita de polvo de hornear, sal, media cucharadita de vainilla, crema, una lata grande de leche evaporada, un cuarto de taza de azúcar, 8 cucharadas de cocoa, 4 cucharadas de maicena, 4 yemas, media taza de agua, una taza de margarina, 2 tazas de azúcar molida, media cucharadita de vainilla. Bizcochuelo, batir las claras a la nieve, agregar el azúcar y las yemas una a una. Cernir los ingredientes secos e incorporarlos a lo anterior. Mezclar suavemente, agregar la vainilla. Engrasar un molde de 23 centímetros de diámetro, vaciar la mezcla. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit por 30 minutos. Retirar, entibiar, desmoldar. La crema. Con la leche, azúcar, cocoa, yemas, maicena, formar una crema licuando los ingredientes. Llevar al fuego dejando que hierva por 3 minutos. Retirar y enfriar bien. Batir la margarina con azúcar molida y vainilla. Batir la margarina con azúcar molida y vainilla. Unir la crema. Partir el bizcochuelo en 4 y cada porción unirla con la crema. Enfriar bien antes de servir. Bocadillo de dama. Crema. Una taza de leche, una cucharada de harina sin preparar Nicolini, una yema, 3 cucharadas de azúcar granulada, medio kilo de guindones, 2 vasos de agua, cáscara de un limón, 6 hojas de colapés, 4 cucharadas de azúcar, crema chantilly. Limpiar los guindones y ponerlos a cocer con 2 vasos de agua, cáscara de limón, 4 cucharadas de azúcar por más o menos media hora. Quitar las pepas y pasar la pulpa por sedazo, mezclar bien con su jugo, incorporar la colapés disuelta en agua, dejar enfriar, disolver la leche, harina, yema, azúcar y cocinar hasta que espese, retirar y agregar la vainilla. Al servir, coloque crema pastelera, guindones y cubra con crema chantilly. Bombas de sémola. Medio kilo de leche, 130 gramos de sémola Nicolini, media cucharada de mantequilla, 3 huevos, una cucharada de azúcar molida, un pedacito de cáscara de limón. Mezclar la mantequilla, leche y azúcar. Cuando empiece a hervir, se le agrega la sémola por partes, revolviendo continuamente. Para evitar los grumos, dejar hervir hasta espesar. Cuando empiece a hervir, se le agrega la sémola por partes, revolviendo constantemente para evitar los grumos. Dejar hervir hasta espesar. Retirar para agregarle un poquito de sal, la yema y después la clara bien batida. Revolver mezclando por igual con la sémola. Enfriar y agregar los otros huevos de la forma anterior. Luego se les da con la mano la forma de bolitas de tamaño regular y se fríen con aceite caliente hasta dorar. Espolvorear con azúcar en polvo. Borrachitos. 6 huevos, 6 cucharadas de harina preparada Nicolini, 3 cucharadas de azúcar. Almíbar. Una taza de azúcar, 2 tazas de agua, una copa de licor al gusto. Cáscara de naranja, clavo de olor. Preparar un merengue con las 5 claras y azúcar a punto de nieve. Incorporar las yemas y harina en forma de lluvia. Vaciar la preparación en moldecitos individuales, enmantequillados y llevar al horno por 15 minutos. Almíbar. Con el azúcar, agua, cáscara de naranja, clavo, preparar un almíbar suave. Una vez frío, agregar el licor y pase por esto los bizcochitos. Adornar con mermelada o crema chantilly. Budín de Chancáis.
Harina sin preparar Nicolini para enharinar las pasas. Una cajita de pasas. 4 chancáis dobles. 2 cucharadas de margarina. 4 huevos. Una lata grande de leche evaporada. 2 tercios de lata de azúcar. Una copita de oporto, vainilla. 3 cuartos de taza de azúcar para acaramelar. Acaramelar un molde de 20 centímetros de diámetro. Quitar la cáscara fina del chancay, desmenuzarlo y remojar en leche por 15 minutos. Mezclar los huevos, azúcar y unir el chancay deshecho. Margarina derretida, oporto, vainilla y pasas. Vaciar la mezcla en el molde. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit por 45 minutos. Retirar, entibiar y desmoldar. Buñuelos. Medio kilo de harina sin preparar Nicolini, 200 gramos de azúcar, 4 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de vinagre, 1 cucharada de polvo de hornear, 3 huevos, ralladura de un limón. Cernir los ingredientes secos, incorporar el resto con la ayuda de una cuchara de madera hasta formar una masa. Pasarla a la mesa de trabajo, amasar un poco, estirar, cortar cuadrados. Freír en aceite, espolvorear con azúcar molida. Buñuelos de sémola. Freír en aceite, espolvorear con azúcar molida. Buñuelos de sémola. 200 gramos de sémola Nicolini, 1 litro de leche, 150 gramos de azúcar, 1/4 de taza de margarina, 4 yemas, pan rallado, aceite para freír. Puré espumoso de manzanas, 8 manzanas, azúcar al gusto y 4 claras. Hervir la leche con azúcar, incorporar la sémola en forma de lluvia, mover constantemente, cocer por 20 minutos, retirar y añadir las yemas y margarina. Vaciar sobre una lata engrasada, enfriar, cortar cuadrados, pasarlos por pan rallado, freír en aceite caliente, servir con el siguiente puré espumoso. Pelar las manzanas, cortar en trozos, cocer con agua, cubriéndolas ya cocidas, pasarlas por tamiz. Agregar azúcar suficiente y las claras a la nieve. Budín de sémola. 125 gramos de sémola Nicolini, 1 litro de leche, 1 taza de azúcar, 1 cucharadita de vainilla, 1 cucharada de margarina, ralladura de un limón, 8 yemas, 2 claras a la nieve. Salsa para cubrir el budín. 4 yemas, 4 cucharadas de azúcar molida, 2 cucharadas de oporto. Hervir la leche, añadir la sémola en forma de lluvia, mover constantemente, cocer por 20 minutos a fuego lento. Retirar y agregar el azúcar, vainilla, margarina, yemas ligeramente batidas, ralladura y las claras. Vaciar en una budinera engrasada de 23 centímetros de diámetro y espolvoreada con azúcar molida. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit al baño María por 1 hora. Cubrir con la siguiente salsa. Mezclar todos los ingredientes, batir hasta que espese, bañar el budín y servir caliente. Budín de sémola y chocolate con salsa. 1 litro de leche, 150 gramos de sémola Nicolini, 150 gramos de azúcar, 1/4 de taza de margarina, 1 cucharadita de vainilla, 5 yemas, 2 cucharadas de cocoa, 3 claras. Salsa inglesa. 3 yemas, 1 cucharada llena de maicena, 1 lata grande de leche evaporada, 1 tercio de taza de azúcar, gotas de vainilla. Hervir el azúcar con la leche, añadir la sémola en forma de lluvia,
Mover constantemente hasta que cocine en 20 minutos. Agregar la margarina, vainilla, yemas y claras a punto de nieve, mezclar bien. Engrasar un molde, rociarlo con azúcar molida. Vaciar la mitad del preparado. Vaciar la mitad del preparado. Al resto incorporar la cocoa disuelta en una cucharada de agua hirviendo. Colocar sobre, colocar sobre la anterior mezcla. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit al baño María por 60 minutos. Retirar, desmoldar después de 15 minutos y cubrir con la siguiente salsa. Mezclar las yemas con azúcar, maicena, leche. Mezclar las yemas con azúcar, maicena, leche. Mover constantemente hasta que espese, sin hervir. Retirar y agregar la vainilla. Budín al ron de Jamaica. 150 gramos de sémola Nicolini, 1 litro de leche, 3 huevos, 35 gramos de pasas, una copita de ron Jamaica, canela o vainilla, azúcar al paladar. Hervir la leche con el azúcar, canela o vainilla, agregar la sémola a pocos, revolviendo para que no se pegue. Dejar hervir 10 minutos. Retirar del fuego y siempre revolviendo se dejan caer las yemas y claras bien batidas, las pasas y ron. Vaciar en un molde acaramelado y colocar al horno por un tiempo no menor de 20 minutos. Desmoldar en un plato y se sirve rociado de ron, y si se quiere dar más vistas se enciende un fósforo y se presenta el budín ardiendo. Wow. Cake blanco y negro. 2 tazas de harina sin preparar Nicolini, 1,5 cucharadita de polvo de hornear, 1/3 de taza de margarina, 1 taza de azúcar, un huevo, media cucharadita de sal, 1 cucharadita de vainilla, 1 taza de leche, 2 cucharadas de cocoa disuelta en 2 cucharadas de agua hirviendo. Batir la margarina con el azúcar, añadir el huevo, cernir la harina con el polvo de hornear y la sal cernir la harina con el polvo de hornear y la sal incorporar a lo anterior alternando con la leche y vainilla. Dividir la masa en 2 partes. A una de ellas agregar la cocoa, agregar la cocoa disuelta y fría. Engrasar un molde alargado de 25 centímetros y forrar con papel engrasado. Vaciar la masa alternando los colores. Pasar un cuchillo a lo largo. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit por más o menos 35 minutos. Retirar, entibiar y desmoldar. Cake de 3 colores. Cake de 3 colores. 2 tazas de harina sin preparar Nicolini, 1,25 de taza de azúcar, 3 cucharaditas de polvo de hornear, 3 cucharaditas de polvo de hornear. Media cucharadita de sal, media taza de margarina, media taza de leche, 1,5 cucharadita de vainilla, 2 huevos, 1/4 de taza de leche, 2 cucharadas de ralladura de naranja, 2 cucharadas de coco, 1,5 cucharadita de canela, una pizca de bicarbonato, 1 cucharada de agua, tinte rosado.
Cernir la harina con el azúcar, polvo de hornear y sal. Agregar la margarina, la media taza de leche y vainilla. Batir por 3 minutos. Añadir los huevos, el cuarto de taza de leche. Batir un minuto más. Dividir la mezcla en tres grandes partes. Dejar una amarilla añadiendo la ralladura. Teñir la segunda de rosado. Agregar el coco, canela y bicarbonato y agua a la tercera. Engrasar un molde de 25 centímetros de diámetro. Forrar el fondo, vaciar la mezcla por cucharadas. Hornear en 175 grados centígrados, 350 Fahrenheit por más o menos 45 minutos. Cake volteado de piña. Una y un cuarto de taza de harina sin preparar Nicolini, 2 cucharaditas de polvo de hornear, un cuarto de cucharadita de sal, un cuarto de taza de margarina, media taza de azúcar rubia, una lata de piña en rodajas, marrasquinos, mitades de pecanas, un tercio de taza de margarina, 2 tercios de taza de azúcar, un huevo, una cucharadita de vainilla, media taza de jugo de naranja. Derretir la margarina, añadir el azúcar. Derretir la margarina, añadir el azúcar, mezclando hasta que burbujee. Vaciar en un molde cuadrado de 20 centímetros. Acomodar encima las piñas escurridas, marrasquinos y pecanas. Batir la margarina con azúcar. Agregar el huevo y vainilla. Harina cernida, polvo de hornear y la sal, alternando con el jugo de naranja. Vaciar sobre el molde preparado. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit por 40 minutos. Retirar y reposar 5 minutos, luego desmoldar. Encanelado. Una taza de harina sin preparar Nicolini. 5 huevos. 8 cucharadas de azúcar. Almíbar de una taza de azúcar y media taza de agua. Una copita de pisco. Manjar blanco. Canela y azúcar molida. Batir en un tazón los huevos con el azúcar hasta que esté bien espumoso. Añadir la harina mezclando suavemente. Vaciar la preparación en un molde de 23 centímetros de diámetro y engrasado. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit por 30 minutos. Retirar, entibiar y desmoldar. Ya frío, cortar por la mitad. Formar el almíbar, que el punto sea suave. Unirle el pisco. Em- Embeber las mitades de bizcochuelo rellenando el centro con manjar blanco. Espolvorear con canela y azúcar molida. Nota: si se desea encanelados pequeños, se cortan cuadrados. Dulces de sémola fritos. 1 litro de leche, 150 gramos de sémola Nicolini, 2 huevos, 6 cucharadas de azúcar, vainilla. Llevar al fuego la leche con el azúcar. Vainilla. Una vez que hierva, se echa poco a poco la sémola, moviendo para que no se formen grumos. Agregar los huevos batidos. Una vez fuera del fuego y dejar agregar los huevos batidos una vez fuera del fuego y dejar enfriar en una fuente plana para que alcance un espesor de 2 centímetros. Cortar en cuadraditos, una vez fritos, y freír en aceite bien caliente, espolvoreando con azúcar en polvo al servir. Flor de loto o rositas de lima. 16 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, un huevo, 3 yemas, una cucharada de coñac o pisco, 3 cucharadas de azúcar en polvo, media cucharada de sal, una cucharadita de vainilla. Amasar la harina mezclada con todos los ingredientes suavemente hasta que esté uniforme. Extender la masa de un grosor regular y cortar en medallones al tamaño deseado. Hacer 3 cortes en las orillas y juntar uno por uno en grupos de 3, pegándolos solamente al centro con claras de huevo. Freír en abundante aceite caliente una a una las flores, ayudándose con una cuchara para que penetre el aceite entre los pétalos. Servir espolvoreando con azúcar en polvo y en el centro una cucharada de mermelada. Frijoles colados.
medio kilo de frijoles negros, 1 kilo de azúcar marca T, media cucharada de canela molida, media cucharadita de clavo de olor molido, 1,5 cucharadas de ajonjolí tostado y molido para espolvorear, 1/4 de taza de leche evaporada pura. Remojar los frijoles la víspera y pelarlos. Hervirlos hasta que se deshagan. Licuar formando un puré. Colocar una cacerola con azúcar, especerías y leche. Cocer moviendo constantemente hasta que forme punto, que se vea el fondo de la olla. Retirar, entibiar, vaciar en una dulcera. Espolvorear con el ajonjolí tostado y molido. Frituras de plátano. 2/3 de taza de harina sin preparar Nicolini. 1 taza de plátano machucado. 1 cucharada de maicena. 5 cucharadas de azúcar. 2 cucharadas de leche. 1 cucharada de jugo de limón. Un huevo batido. Una pizca de sal. Azúcar molida para espolvorear. Aceite para freír. Agregar el jugo de limón al plátano. Luego los ingredientes secos tamizados. Agregar el jugo de limón al plátano, luego los ingredientes secos tamizados, el huevo y leche. Freír por cucharadas en abundante aceite caliente hasta que doren, escurrir en papel absorbente, espolvorear con azúcar molida. Galletitas africanas. 1 taza de harina sin preparar Nicolini, 100 gramos de mantequilla, media taza de cocoa, 3 cucharadas colmadas de azúcar, 3 yemas de huevo duro, medio huevo crudo, azúcar en polvo, guindas y marrasquinos. Amasar todos los ingredientes por más o menos 5 minutos. Extender la masa dejándole un grosor de medio centímetro. Cortar con un vaso del tamaño deseado. Colocar en una lata enmantequillada y llevar al horno de 300 grados centígrados por más o menos 1/4 de hora. Espolvorear con azúcar en polvo y adornar al gusto con mermelada o crema chantilly, etcétera. Galletas bretonas. 125 gramos de harina sin preparar Nicolini. 60 gramos de margarina. 50 gramos de azúcar molida. Un huevo. Una pizca de canela. Sal. 80 gramos de pasas. Un huevo para la superficie. Mezclar todos los ingredientes uniendo bien. Reposar 1 hora en el refrigerador. Estirar en una mesa enharinada y cortar redondelas de 6 centímetros de diámetro. Pintar la superficie con huevo batido. Rallar con un tenedor. Colocar una pasa. Acomodar en latas de hornear ligeramente engrasadas. Hornear en 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit hasta que doren. Cargueros. 50 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 5 yemas, 1 cucharadita de manteca derretida, media cucharadita de pisco, media cucharadita de polvo de hornear, manjar blanco, aceite para freír. Cernir la harina con el polvo de hornear en la mesa de trabajo, formar una corona. Mezclar las yemas con el pisco y manteca, vaciar en el centro de la corona, amasar bien, estirar la masa delgadísima con la ayuda de un rodillo, cortar rectángulos, unir los bordes con clara de huevo, freír en abundante aceite, rellenar con manjar blanco. Nota: según el tamaño de la yema es la cucharada de harina. Helado de invierno. 1 litro de leche, 4 cucharadas soperas de harina sin preparar Nicolini, 2 tazas de azúcar, 2 plátanos, 4 huevos, media cucharada de mantequilla, 50 gramos de cocoa, una ralladura de limón. Mezclar la leche, harina, azúcar, 1 taza, ralladura de limón. Mezclar la leche, harina, azúcar, 1 taza, ralladura de limón en una olla. Llevar a fuego suave por 10 minutos.
revolviendo continuamente. Ya listo, vaciarlo en copas o platos individuales. Preparar con las claras, preparar con las claras azúcar, un merengue a punto de Preparar con las claras azúcar, un merengue a punto de nieve. Al final incorpore los plátanos picados fino. Colocar sobre la crema anterior una porción de merengue y decore con cocoa cocida en poca agua dejándola espesar. Humitas dulces. 6 choclos, una taza de leche, 2 cucharadas de margarina, media taza de azúcar, una cucharadita de canela, una cajita de pasas, manjar blanco. Licuar los choclos desgranados con la leche, calentar la margarina y vaciar la preparación anterior juntamente con el azúcar, canela, pasas. Cocinar a fuego lento, revolviendo continuamente hasta que la mezcla esté brillante, retirar y enfriar. Tomar una panca de choclo, poner una cucharada de masa, un poco de manjar blanco más masa y cerrar bien. Acomodar encima de las corontas con un poco de agua Acomodar encima de las corontas con un poco de agua en la cacerola para cocerlas al vapor por 10 minutos. Nota, las pancas de choclo se pasan por agua hervida para suavizarlas. Machacado de maní. Un coco fresco, un camote mediano, una bola de chancaca, 2 tapas, 3 clavos de olor, 100 gramos de maní tostado y picado. Rallar el camote una vez pelado y y lavarlo repetidas veces quitándole la harina que contiene. Pelar el coco, apartar el agua y rallarlo. Cortar la chancaca en trozos, añadir agua que la cubra, clavo de olor, agua de coco. Y cuando esté disuelto, agregar el camote y coco rallado. Tomar punto, que se vea el fondo. Añadir el maní. Retirar, entibiar, vaciar en una dulcera y espolvorear canela molida. Manjar blanco de payares. Medio kilo de payares, una taza de leche evaporada, 3 tazas de azúcar, una raja grande de canela, 3 clavos de olor. Remojar los payares la víspera y pelarlos. Licuarlos una vez cocidos. Vaciar en una cacerola. Añadir la leche, canela, clavo y azúcar. Cocer moviendo constantemente hasta que tome punto, que se ve el fondo. Vaciar en una dulcera. Espolvorear con canela molida. Manjar blanco de papa. 1 kilo de papa amarilla, 2 latas grandes de leche evaporada, 3/4 de kilo de azúcar, 4 yemas, una cucharadita de vainilla, 1/4 de kilo de nueces, una copita de vino dulce, canela molida. Sancochar las papas, pelarlas y aún calientes pasarlas por el prensapapas, agregar la leche, azúcar y colar. Cocer hasta tomar puntos sin dejar de mover, que se vea el fondo de la olla. Cocer hasta tomar puntos sin dejar de mover, que se vea el fondo de la olla. Retirar del fuego y agregar las yemas una a una, sin dejar de mover para que no se corte. Añadir la vainilla, vino dulce y nueces picadas y vaciar en una dulcera espolvoreando canela molida. Mazamorra de chancaca. 6 cucharadas de harina sin preparar nicolini, una tapa grande de chancaca, 2 tazas de agua, canela, clavo, anís, cáscara de naranja. Una taza de leche evaporada, azúcar al paladar, canela molida. Desmenuzar la chancaca, ponerla en una olla con agua que la cubra, canela, clavo, anís, cáscara de naranja, hervir por 10 minutos, colar, mezclar la harina con la leche, unir lo anterior, llevar al fuego moviendo constantemente hasta que cocine, vaciar en una dulcera espolvoreando canela molida. Nota, el grosor de esta mazamorra depende de la cantidad de harina. Mazamorra morada. Medio kilo de maíz morado, media piña con cáscara, una manzana, un membrillo, una raja grande de canela, 3 clavitos de olor, 1/4 de cucharadita de anís, 3 litros de agua, media taza de guindones, media taza de huesillos, media taza de guindas, azúcar al gusto.
harina de camote, jugo de limón. Sancochar el maíz con agua, cáscara de piña, membrillo, manzana, canela, clavo y anís. Hervir hasta que esté bien, hervir hasta que esté bien oscura, colar. Formar una compota con todas las frutas, agua, agua que las cubre, agua que las cubre, agua que las cubra y azúcar al gusto. Disolver en un poco de agua la harina de camote. Añadir a la Añadir al agua de maíz colado, ya con las frutas. Añadir al agua de maíz colado, ya con las frutas. Mover hasta que cocine 10 minutos. Retirar del fuego y agregar el jugo de limón. Entibiar y espolvorear con canela molida. Mazamorra de chancaca y harina de arvejas. 1,5 litros de leche. 1,5 litros de leche. Media bola de chancaca, media taza de azúcar, 10 cucharadas de harina de arvejas, una copita de vino dulce, canela, clavo de olor. Preparar miel con la chancaca, canela, clavo de olor, azúcar, agua. Hervir dejando que tome consistencia. Aparte, en otra cacerola calentar la leche hasta punto de hervir. Agregar la harina disuelta y esperar que espese lo suficiente para endulzar con la miel anteriormente preparada. Finalmente incorporar el vino dulce. Dejar hervir por unos minutos solamente. Servir y espolvorear con canela molida. Niditos de amor. 2 yemas, 2 tazas de harina preparada Nicolini, 160 gramos de margarina, mermelada. Ablandar la margarina, agregar el azúcar gradualmente, luego las yemas y finalmente la harina. Estirar la masa sobre una mesa enharinada, cortar redondelas, a la mitad de ellas cortar una redondelita en el centro. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit hasta que doren ligeramente. Retirar, enfriar y unir con mermelada. Aquí quedamos. Panqueques. Una taza de harina sin preparar Nicolini, 2 cucharaditas de polvo de hornear, media cucharadita de sal, 2 cucharadas de azúcar, un huevo, una taza de leche, 2 cucharadas de margarina derretida. Cernir los ingredientes secos, batir el huevo, agregar la leche y margarina. Freír los panqueques en una sartén ligeramente engrasada, servir con miel. Pancitos de manzana. 200 gramos de harina sin preparar Nicolini, 3 cucharaditas de polvo de hornear, una pizca de sal, 2 cucharadas de azúcar molida, un huevo, media taza de leche, 2 cucharadas de aceite, una taza de manzana en daditos. Cernir la harina con el polvo de hornear, sal y azúcar. Batir el huevo con la leche, mezclar a lo anterior formando una masa lisa, agregar el aceite y la manzana. Engrasar moldecitos pequeños, vaciar la preparación, hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit por más o menos 30 minutos. Retirar, entibiar y desmoldar. Papilla de leche. 8 onzas de leche, un biberón. 2 cucharadas de harina de arvejas. Una raja de canela, una cucharadita de vainilla, azúcar. Hervir la leche con la canela, el azúcar y la vainilla. Luego colar. Disolver la harina en agua o leche. Agregar esto a la preparación anterior. Cocer todo junto durante varios minutos. Servir. Biberón 8 onzas. Para espesar el biberón de su bebé es suficiente una cucharada de harina no colmada. Pan de rosas. Medio kilo de harina sin preparar Nicolini. 125 gramos de mantequilla. 5 huevos. 10 gramos de sal. 10 gramos de levadura fresca. 3 cucharadas de azúcar. 2 cucharadas de pisco. Un cuarto de frutas confitadas. Amasar en una tabla la harina, forma de corona, Amasar en una tabla la harina, forma de corona. En el centro poner los huevos, sal y azúcar, la levadura disuelta en media taza de agua tibia. Amasar suavemente por más o menos media hora, agregar la mantequilla, colocar la masa en la refrigeradora o en lugar fresco durante una noche al día siguiente.
Colocar la masa en la refrigeradora o en un lugar fresco durante la noche. Al día siguiente, corte la cuarta parte de la masa y forre el molde forre el molde de regular tamaño. Pincele este forro con yema disuelta en leche. Extender la masa restante en forma rectangular y a un grosor de medio centímetro. Colocar una capa de frutas confitadas previamente remojadas en pisco y enrolle suavemente. Cortar 10 trozos y colocarlos verticularmente dentro del molde ya forrado. Pastelitos de sémola. 1 litro de leche, 150 gramos de sémola Nicolini, 8 cucharadas de azúcar, 25 gramos de almendras, 2 huevos, 1 cucharada de mantequilla, cáscara de limón. Cocinar la sémola con la leche que ha hervido con azúcar y la cáscara de limón. Agregar las almendras machacadas y peladas y la mantequilla, revolviendo siempre con las yemas y claras. Vaciar en moldecitos untados de mantequilla. Vaciar en moldecitos untados de mantequilla la sémola espolvoreando con pan rallado fino. Hornear estos pastelitos hasta dorar. Se sirven calientes o fríos. Pastel de fresas. Masa: 2,5 tazas de harina sin preparar Nicolini. Masa: 2,5 tazas de harina sin preparar Nicolini. 10 cucharadas de azúcar molida. Media taza de margarina más 2 cucharadas. Una cucharada de agua de azahar. Una yema. Relleno: un paquete de gelatina de fresa. Una taza de agua hirviendo. 2 hojas de colapés remojadas en agua fría y escurridas. Una taza de jugo de fresas. 1/3 de taza de azúcar. 1 kilo de fresas. Masa: cernir los ingredientes secos y unirlos al resto. Amasar hasta que se desprenda de las manos y mesa de trabajo. Forrar un molde grande o pequeñitos. Pinchar la masa con el tenedor. Hornear a 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit hasta que dore. Retirar, enfriar y rellenar con lo siguiente. Lavar bien las fresas y macerar por 1 hora con el azúcar. Medir una taza del jugo. Disolver la gelatina con el agua hirviendo, entibiar y añadir la colapés y jugo de las fresas. Endulzar, vaciar en una fuente chata y dejar cuajar. Cortar con la ayuda de un cuchillo y cubrir la pasta ya horneada y fría con esta gelatina. Encima van las fresas. Pastel de manzana. Masa: 1 taza de harina preparada Nicolini. 1/3 de taza de manteca. 3 a 4 cucharadas de agua helada. Relleno: 6 manzanas peladas y cortadas en rajas. 3/4 de taza de azúcar. 1 cucharadita de canela. 2 cucharadas de harina especial Nicolini. 1 cucharada de margarina. Una yema. Cernir la harina. Incorporar la manteca con la ayuda de un mezclador. Cuando esté granulada, añadir el agua uniendo con una cuchara de madera. Formar una bola y dividir en 2 partes. Forrar un Pyrex de 25 centímetros de diámetro con las 2/3 partes de la masa. Mezclar las manzanas con azúcar, canela, harina y trocitos de margarina. Vaciar sobre la masa. Estirar la otra tercera parte y cubrir formando un dobladillo. Pintar la superficie con yema diluida en agua. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit por 45 minutos. Pie de manzana. Masa: 8 cucharadas de harina sin preparar Nicolini. 2 yemas de huevo. 1 cucharadita de polvo de hornear. Ralladura de un limón. Vainilla o canela. 3 cucharadas de azúcar. 2 cucharadas de mantequilla. Juntar todos los ingredientes en una tabla de amasar y hacerlo suavemente hasta que esté uniforme. Hacer una bola y dejar descansar un cuarto de hora en un lugar fresco. Extender la masa con el rodillo al tamaño deseado y colocarla en el molde enmantequillado. Presionar los filos con un tenedor haciendo canales por todo el contorno y también el fondo del molde. Llevar a horno suave, 250 grados por un cuarto de hora. Colocar una capa de manzanas entajadas fritas en mantequilla y cubrir con la crema pastelera.
Volver a poner al horno para dorar la crema. Crema: una taza de leche, 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, una cucharadita de ralladura de limón, 3 cucharadas de azúcar, una yema, 3 manzanas, mantequilla, una pizca de canela en polvo. Cocer en una cacerolita la leche, azúcar, yema, harina, revolver continuamente hasta espesar. Retirar del fuego y agregar la cascarita de limón. Picarones: 1 kilo de harina sin preparar Nicolini, 1 kilo de camotes, 1 kilo de zapallo, una raja de canela, 2 clavos de olor, una cucharadita de sal, una cucharadita de anís en grano, un filtro de agua, 150 gramos de masa de pan, 150 gramos de masa de pan, aceite, miel de chancaca. Hervir en el agua los camotes, zapallo pelado con canela y clavo. Poner en la mesa de trabajo la harina formando una corona. En el centro colocar la masa de pan, camote y zapallo con toda su agua. Batir bien la masa, añadir el anís, sal, seguir batiendo hasta que se despegue de la mesa. Colocar en un tazón la masa, tapar con un paño húmedo, dejar lavar. Cuando haya logrado el doble de su volumen, calentar el aceite en una sartén honda. Tomar porciones de la masa con las manos humedecidas en agua con sal. Dejar caer la porción formando una cavidad grande en el centro. Voltear con la ayuda de un palito. Servir con miel de chancaca. Pionono: 6 huevos. 2/3 de taza de harina sin preparar Nicolini. 2/3 de taza de chuño. 2/3 de taza de azúcar. Media cucharadita de polvo de hornear. Media cucharadita de vainilla. 2 cucharadas de pisco. Manjar blanco, mermelada. Azúcar molida. Batir las claras hasta que estén espumosas. Añadir gradualmente el azúcar y luego las yemas una a una. Cernir la harina con el polvo de hornear y chuño. Incorporar al batido suavemente alternando con la vainilla y pisco. Forrar un molde rectangular de 30 centímetros de largo y con papel grasa. Untar generosamente con margarina. Forrar un molde rectangular de 30 centímetros de largo y con papel grasa. Untar generosamente con margarina. Vaciar la preparación. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit por 12 minutos exactos. Espolvorear una servilleta con azúcar molida, desmoldar el pionono, retirar rápidamente el papel, untar con el relleno y enrollar. Pudín de sémola. 60 gramos de sémola Nicolini, una lata de leche condensada, medio kilo de fresas, 4 huevos, medio litro de agua. Hervir el agua y se va echando la sémola en forma de lluvia, moviendo con una cuchara de palo. Agregar las fresas tamizadas y la leche condensada. Hervir por 10 minutos moviendo constantemente. Retirar del fuego añadiendo los huevos batidos. Colocar la masa en un molde mantequillado y hornear al baño María hasta que dore. Rosquitas fritas. 4 cucharadas llenas de harina sin preparar Nicolini, 3 yemas, 2 cucharaditas de polvo de hornear, una cucharadita de pisco. Cernir la harina con el polvo de hornear, añadir la yema mezclada con el pisco. Labrar las rosquitas y freír en aceite caliente, espolvorear con azúcar molida o pasarlas por almíbar. Rosquitas de manteca. 2, 3 y 3 cuartos de 3 cuartos tazas de harina sin preparar Nicolini. 90 gramos de azúcar molida. Una pizca de sal. 3 cuartos de taza de manteca. Una cucharadita de anís en grano. 1/4 de taza de agua fría. Cernir el azúcar, harina y sal, incorporar la manteca, anís, agua y amasar bien. Formar las rosquitas, acomodarlas en una lata de hornear. Hornear en 175 grados centígrados, 350 Fahrenheit, hasta que doren ligeramente. Selva negra. Base: bizcochuelo común agregando 2 cucharadas de cocoa. 50 gramos de mantequilla, media taza de azúcar en polvo, una taza de mermelada, un tarro de frutas en conserva, medio litro de crema chantilly, media taza de cerezas, una cucharada de coñac. Partir por la mitad el bizcochuelo, rociar con la mitad del jugo de frutas. Partir por la mitad el bizcochuelo, rociar con la mitad del jugo de frutas.
Colocar una capa de mantequilla previamente batida con el azúcar en polvo y cognac. Luego otra capa de mermelada y otra de frutas picadas fino. Colocar la otra mitad del bizcochuelo. Rociar con el jugo restante y por último cubrir por completo con la crema chantilly, adornando con las cerezas enteras. Suspiros de limeña. Una lata de leche evaporada grande, una lata de leche condensada grande, 5 yemas, 3 claras. Una taza de azúcar vainilla. Oporto, que cubre el azúcar. Vaciar en una cacerola las leches, llevar al fuego hasta formar un manjar blanco bien espeso. Retirar del fuego y agregar las yemas y vainilla. Enfriar para vaciar en una dulcera. Poner azúcar y el oporto en una olla y formar un almíbar a punto de hebra. Batir las claras a punto de nieve y añadir el almíbar, batiendo constantemente hasta enfriar. Con este merengue se decora el manjar blanco de yemas y espolvorear con canela molida. Torta helada. Bizcochuelo. 2/3 de harina sin preparar Nicolini. 2/3 de taza de chuño. 4 huevos. Una taza de azúcar. 2 cucharaditas de polvo de hornear. Una copa de pisco jugo de limón. Torta helada. Una lata de leche evaporada previamente helada. 8 marrasquinos. 6 hojas de colapés. Una caja de gelatina de fresa. Una caja de gelatina de limón. Una lata de piña en conserva. Un limón. Una copita de vino dulce. Bizcochuelo. Batir las claras a la nieve, agregar el azúcar poco a poco y las yemas una a una. Cernir la harina con el de hornear. Mezclar a lo anterior suavemente. Vaciar en un molde engrasado de 25 centímetros de diámetro. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit por un cuarto de hora. Retirar y enfriar. En este mismo molde se prepara el postre. Remojar por 5 minutos 3 hojas de colapés. Escurrir y disolver con la gelatina de fresa, una taza agua hirviendo y 2 de fría. Vaciar la preparación en el molde humedecido. Enfriar hasta que endurezca. Remojar las otras hojas de colapés. Escurrir y mezclar con la gelatina de limón, disuelta como la anterior. Echar sobre la gelatina de fresa que está en el molde. La tercera parte de esta crema. Batir la leche hasta que esté espumosa y agregar el limón y la gelatina de limón preparado anteriormente y bien frío. Encima va la mitad del bizcochuelo embebido en la copa de vino. Encima va la mitad del bizcochuelo embebido en la copa de vino, más crema de limón, la otra parte del bizcochuelo y el resto de la crema. Llevar a la refrigeradora por 8 horas. Mejor es hacer la torta el día anterior. Desmoldar pasando un cuchillo por el borde. Se sumerge el molde en agua caliente apenas 1 centímetro. Voltear sobre una fuente humedecida, decorando con las piñas y marrasquinos. Torta de piña. Bizcochuelo. 5 huevos, 5 cucharadas de harina preparada Nicolini, 5 cucharadas de azúcar. Batir las claras a la nieve junto con el azúcar hecho almíbar. Agregar las yemas y la harina en forma de lluvia. Vaciar la preparación en una fuente mantequillada y ponerla al horno por 20 minutos. Desmoldar y cortar por capas. Remojar con el jugo de piña y decorar con crema. Crema. 1 octavo de mantequilla, una taza de leche, 2 cucharadas de maicena, una taza de azúcar en polvo, un tarro de piña, vainilla. Mezclar en una cacerolita la leche con maicena. Poner al fuego suave, revolviendo continuamente para no formar grumos durante 5 minutos. Enfriar. Batir la mantequilla con azúcar en polvo hasta formar una crema suave. Unir a lo anterior junto con la piña cortada muy fina y unas gotas de vainilla. Torta de sémola con frutas. 1 litro de leche, 8 cucharadas de sémola Nicolini, 2 huevos, ralladura de un limón, 1 cucharada de mantequilla, 5 cucharadas de azúcar, 100 gramos de pasas, 100 gramos de frutas confitadas, una copita de ron, 2 peras, 2 manzanas, canela, mermelada al gusto, clavo de olor. Limpiar las frutas, cortarlas en trocitos chicos y poner al fuego con pasas, mantequilla, frutas, ron, canela, azúcar, dejar cocer por 10 minutos.
Hervir la leche con el azúcar, ralladura de limón, agregar la sémola en forma de lluvia, revolver constantemente para evitar los grumos, 10 minutos de cocción, retirar y agregar las yemas batidas. Vaciar en un molde mojado con Vaciar en un molde mojado con agua fría, una capa de sémola y otra de frutas. Cubrir con otra de sémola. Decorar con mermelada. Torta soufflé sorpresa. Base: bizcochuelo, 5 huevos, 5 cucharadas de harina preparada Nicolini, 5 cucharadas de azúcar, un tarro de durazno en conservas hoja redonda, 2 plátanos, 2 peras, una taza de piña picada, 150 gramos de cocoa, 50 gramos de cocoa, 4 claras, una taza chica de azúcar, 600 gramos helados de vainilla. Batir las claras a la nieve junto con el azúcar hecho almíbar. Agregar las yemas y la harina en forma de lluvia. Vaciar la preparación en una fuente mantequillada y poner al horno por 20 minutos. Picar la fruta en trocitos muy chicos. Colocar una capa de bizcochuelo, una de frutas y rociar con un poco de jugo de durazno, otra capa de helado y tapar con la mitad del bizcochuelo restante. Cubrir la torta con el merengue hecho de 4 claras y la taza de azúcar. Colocar al horno por pocos minutos hasta que dore el merengue. Servir, servir rociando con cocoa caliente que se ha disuelto previamente en agua. Wow. Turrón de Doña Pepa. Masa: medio kilo de harina preparada Nicolini, un cuarto de kilo de manteca, una cucharada de anís en grano puesto en infusión con media taza de agua hirviendo, una cucharada de anís, gotitas de colorante amarillo, miel, medio kilo de azúcar rubia, una bola de chancaca, una raja de canela, cáscara de naranja, clavo, anís, agua, un membrillo. Mezclar la harina con el anís y la manteca, agregar la infusión fría y amasar lo suficiente para unir, agregar el colorante, formar los palotes del grosor de un dedo delgado, de un dedo delgado, acomodar en una lata de hornear. Hornear en 150 grados centígrados o 300 Fahrenheit por 25 minutos. Poner en una cacerola todos los ingredientes para la miel, con agua que los cubra. Hervir a fuego lento. Colar a los 10 minutos. Volver al fuego y dejar punto de bota suave en el termómetro, 240 centígrados. Entibiar. Rociar con miel los palotes, formando el turrón y decorar con grajeas de colores. Torta de chocolate: 2 tazas de harina preparada Nicolini, media taza de mantequilla, 4 huevos, una taza de leche, una y media taza de azúcar granulada, media taza de cocoa. Batir bien la mantequilla, agregar, agregar el azúcar, seguir batiendo, echar los huevos, yemas y claras, uno a uno, echar los huevos, yemas y claras uno a uno y batir bien. Agregar la harina, cocoa y echar a poco la leche mezclando bien. Llevar al horno en un molde enharinado y enmantequillado por media hora o más. Vaciar sobre la rejilla. Torta a la emperatriz: 130 gramos de harina preparada Nicolini, 70 gramos de chuño, 7 huevos, 200 gramos de azúcar molida, 50 gramos de mantequilla derretida, una cucharadita de esencia de vainilla. Crema: 230 gramos de mantequilla, 460 gramos de azúcar molida, una taza de leche fría, una cucharada de vainilla, una lata de durazno en almíbar. Batir bien las yemas con el azúcar hasta que estén espesas y cremosas. Batir las claras a punto de nieve y mezclar a lo anterior. Luego agregar la vainilla, harina cernida con el chuño y la mantequilla derretida fría. Colocar en 3 moldes enmantequillados y enharinados y llevar al horno por 20 minutos o más. Poner en una cacerolita la leche con la vainilla hasta que se consuma y quede en media taza y luego enfriar. Batir la mantequilla, agregar a pocos el azúcar alternando con la leche, rellenar las 3 partes del bizcocho y poner tajadas de durazno, luego decorar encima y a los costados de la torta. Torta de yemas:
2,5 tazas de harina, 2,5 tazas de harina preparada Nicolini, una taza de leche, 8 yemas, 2 tazas de maicena, 3 tazas de azúcar en polvo, 250 gramos de mantequilla, luquete y jugo de limón. Batir la mantequilla con el azúcar hasta que esté cremosa y agregar las yemas una por una. Cernir la harina con la maicena, mezclar con lo anterior, alternar con la leche, unir todo y echar el luquete y echar el luquete y jugo de limón. Llevar al horno suave. Ahora los cócteles. Cóctel de naranja. Media lata de jugo de naranja, hoja redonda. Una medida de coñac. Hielo picado. Colocar todos los ingredientes dentro del vaso de la licuadora o en una coctelera. Agitar esta o poner la licuadora a funcionar 1 o 2 segundos. Una vez bien mezclados todo, servirlo en una copa de pie alto. Cóctel El Rebelde. 1,5 tazas de jugo de naranja, una medida de ron superior, unas gotas de amargo de angostura. Vierta el ron en un vaso grande de cubitos de hielo, agregue el jugo y las gotas de amargo de angostura. Adorne con una cereza y una rodaja de naranja. Cóctel de ron con maracuyá. Una medida de ron blanco, media medida de ron superior, 2 medidas de jugo de maracuyá. Mezcle con hielo abundante, adorne al gusto. Cóctel de algarrobina. 3 copas de pisco, 2 copas de oporto, opcional, una copa de algarrobina. Una copa de leche condensada o leche evaporada y azúcar al gusto. 2 yemas de huevo. Bátase con hielo, decorar con canela en polvo. Wedding Night. 3 cuartos de jugo de naranja, un cuarto de menta y un cuarto de gin o coñac. La gallina viuda. 3 cuartos de jugo de cualquier sabor, toronja, maracuyá, cocona, piña, etc. Un cuarto de coñac, un cuarto de menta, 2 cuartos de ron. En las rocas. Una copita de gin, 3 cubos de hielo. En forma general, cualquier tipo de trago en las rocas es la mezcla de simplemente una copita de licor escogida y la cantidad de hielo que se desee. El roncador. 3 cuartos de cualquiera de los jugos, hoja redonda, toronja, piña, cocona, etc. Medio de ron, hielo opcional. Ponche de frutas. Una taza de ponche de frutas resulta muy agradable aun cuando hace frío. No está de más disponer en cualquier oportunidad de una receta tan deliciosa como esta, que va además decorada con un bloque de hielo en forma de figura de flor, campana si fuera Navidad. Si se prepara para una fiesta infantil, será asignada de licor. Si es para adultos, puede añadírselo a la receta. Si es para adultos, puede añadírsele a la receta ron o brandy al gusto. 4 latitas de jugo de naranja, 2 latitas de jugo de piña, jugo de 6 limones, una taza de azúcar, agua gaseosa al gusto. Poner todos los ingredientes en la ponchera, endulzándolos con el azúcar. Si quedara ácida, se le puede agregar más azúcar. Agregar al final el agua gaseosa. Hacer el hielo en un solo bloque para que se derrita lentamente, pero también se podrá hacer en varias formas utilizando los moldecitos de repostería. También se puede utilizar frutas frescas y partidas en trocitos. Cóctel de durazno. Una taza de durazno en almíbar, media medida de jugo de limón, una y media medida de ron blanco, una taza de hielo triturado, frappé. Colóquelo todo en la licuadora a baja velocidad, sírvalo en copas de cóctel. Daiquiri. Una parte de jugo de toronja, 2 partes de jugo de limón, 2 partes de licor Campari, una cucharadita de azúcar por trago, 3 partes de ron blanco. Igual volumen de hielo frappé que de los demás ingredientes unidos.
Coloque todo en la licuadora a baja velocidad de 10 a 20 segundos. Sirva en copas de cóctel. Cóctel de durazno. Una lata de durazno en almíbar. 2 tazas de pisco o whisky. Hielo picado. Unir todo, agregar el hielo picado y servir al momento. Cóctel de maracuyá. 8 maracuyás, latitas de jugos. 2 tazas de pisco. Una taza de agua. Azúcar al gusto, si es necesario. Cóctel de piña. Una piña, latitas de jugo de piña. 2 tazas de pisco. Una lata de leche condensada. 2 huevos. Canela en polvo. Batir las claras a nieve, agregar las yemas, agregar el pisco, el jugo de piña, la leche. Servir y espolvorear canela en cada copita. Cóctel brasileño. Una taza de pisco. 6 limones, un plátano, un tarrito de leche condensada, hielo picado. Mezclar pisco, jugo de limón, plátano picado, leche condensada, agregar el hielo picado y servir. Singapur. Gin, jarabe de goma de fresa o 10 gotas de granadina. Jugo de piña, hielo, clara de huevo. Gin y jugos. Una copita de gin en un vaso grande con hielo. Llénese con jugo en conserva, hoja redonda de su agrado. Cocona, toronja, piña, maracuyá o naranja. Hielo al gusto. Cóctel de jugo de naranja. Un tercio de jugo de naranja. Un tercio de ron. Un tercio de vermouth rojo blanco. Añadir hielo y decorar con una rodaja de naranja. Caribe. 3/6 de vermouth rojo blanco. 2/6 de jugo de piña. 1/6 de jugo de limón. Pisco sour. 3 copas de pisco, 2 copas de jarabe de goma espumante, una copa de jugo de limón, media clara de huevo, una gota de amargo de angostura, opcional. Agítese bien en la coctelera con hielo picado. Si desea más dulce, agregarle azúcar. Bloody Mary. Una y media medidas de jugo de tomate, una y un cuarto de medida de vodka, un golpe de salsa inglesa, jugo de limón, 2 gotas de salsa de tabasco, sal y pimienta al gusto. Servir en un vaso grande, agregando hielo al gusto. Cóctel de piña. Medio litro de ron de buena calidad. Latitas de jugo de piña. Un cuarto de litro. Media taza de jarabe. 5 rodajas de piña fresca. 8 marrasquinos. Hielo al gusto. Mezclar el ron, el jarabe y el jugo de piña, hoja redonda. Servir en copas cocteleras, poniendo en cada una un palillo del cual deberá llevar clavado en la punta un triángulo de piña y un marrasquino. Toronja. Una y media medida de brandy o coñac. Media taza de jugo de toronja. Una medida de limón. Una cucharada de miel. Un huevo. Una taza de hielo triturado. Hielo en cubitos. Mezclar los primeros 6 ingredientes en la licuadora a baja velocidad y servir en vasos largos con hielo en cubitos. Cóctel de cerveza. Una cerveza maltina. Un huevo. Azúcar. Canela molida y algarrobina. Mezclar todos los ingredientes en la licuadora por espacio de 30 segundos aproximado. Agregar canela en polvo. Agregar canela en polvo al momento de servir. Tomar al momento si se quiere frío. Tomar al momento. Si se quiere frío, poner a helar la cerveza maltina 1 hora antes. Cóctel de fresas. Medio kilo de fresas, 3 copas de pisco, azúcar molida al gusto, jugo de limón, media taza de hielo triturado. Para preparación se unen todos los ingredientes en la licuadora. Chilcano. Una copa de pisco en un vaso grande. Una rajita de limón, el jugo de medio limón. 3 gotas de amargo de angostura. Una cucharadita de azúcar para luego añadir hielo y media botella de ginger ale. Caspiroleta. Se hace hervir leche pura con un pedacito de vainilla y canela entera. Se endulza bien con azúcar y en una vasija grande, una sopera, por ejemplo, se tienen unos huevos batidos donde se echa un poco de aguardiente, coñac, etc. y la leche poco a poco, teniendo cuidado de mover bien mientras se le vierte para que el huevo no se corte y se malogre. Se le echa encima una nuez moscada raspada. Cuando
Cuando no hay este último ingrediente, puede servirse así nomás. Listo, se acabó. El índice. El índice, donde está todo. Nunca calculé cuántas recetas habían. Listo.